Hola a todos, a mí me ha correspondido la nutrición de las plantas y vamos a hablar sobre estas. Función de nutrición de las plantas. Es el proceso mediante el cual los seres vivos obtienen la materia y la energía necesaria para realizar todos sus procesos y para poder dar una buena composición a sus estructuras y sus tejidos para tener unas funciones vitales óptimas. Las fases de la nutrición son las siguientes, son 7. La primera, absorción y transporte de agua y sales minerales desde la raíz hasta el xilema. La segunda, la B, transporte del agua y sales minerales por el xilema. La C, intercambio de gases en las hojas. La D, fotosíntesis. E, transporte de materia orgánica por el floema. F, respiración celular. Y por último, excreción de los productos de desecho del metabolismo. Vamos con la primera. Absorción y transporte de agua y sales minerales desde la raíz hasta el xilema. El suelo está constituido por diferentes sales minerales, por diferentes minerales que lo componen a este, pero también quedan espacios donde se concentra agua y aire. La raíz tiene unas células especializadas que se llaman pelos absorbentes, y estas tienen la capacidad de absorber las sales minerales que se encuentran disueltas en el agua que se encuentra en el suelo. Después, los nutrientes tienen que atravesar los diferentes tejidos para poder llegar hasta el xilema. El xilema es el cual le transporta el agua y los sales minerales hasta las hojas para su proceso de fotosíntesis. Esta agua y esas sales minerales pueden escoger dos caminos. El primer camino es el transcelular, es decir, que va a pasar de célula a célula hasta llegar al xilema. Como lo podemos ver aquí, es la primera línea azul que podemos observar. Pasa de célula a célula, de tejido a tejido. La segunda es la extracelular. Aquí el agua y las sales minerales pasan por medio de cada célula, es decir, el espacio que se encuentra entre célula y célula hasta poder llegar al xilema. Transporte de agua y sales minerales por el xilema. Las sales minerales y el agua forman la savia bruta. Tiene que recorrer grandes distancias a lo largo del xilema hasta llegar a las hojas. Ahí es donde se realiza el proceso de fotosíntesis. El movimiento de la savia bruta se produce de forma positiva, es decir, que se empuja la savia bruta desde la raíz, es decir, desde abajo hasta la parte superior, por medio de una presión radicular. Esta viene a ser la primera teoría que se pone sobre cómo las sales minerales y el agua ascienden hasta las hojas. También existe una fuerza succionadora que desde arriba tira el agua y esas sales minerales, y esa teoría es llamada la teoría de cohesión y tensión. Vamos a ver de qué trata cada una. La teoría de cohesión y tensión define la fuerza que eleva la savia bruta por el xilema. Esta se origina gracias a la tensión a la hora de transpirar el agua. Cuando el agua transpira, genera una tensión en ese vaso conductor, en el xilema, y las moléculas generan una fuerza de cohesión existente, la cual hace que esa agua, esa savia bruta de la parte de abajo puedan desplazarse hacia la parte de arriba, como lo podemos ver aquí. Aquí podemos ver la fuerza adhesiva entre las moléculas y la fuerza cohesiva que existe entre ellas, entre los enlaces que hay entre ellas. Eso hace que la savia bruta pueda ascender por el xilema. Teoría de la presión radicular. Aquí lo que sucede es que hay una presión en la raíz, donde se acumulan grandes concentraciones de agua que hacen que se empuje la savia bruta por el xilema. Se dice que estas dos teorías funcionan conjuntamente para que esa savia bruta pueda llegar a las hojas y realizar el proceso de fotosíntesis. El intercambio de gases. Las plantas intercambian gases con la atmósfera, lo que es el oxígeno y el dióxido de carbono. Las plantas no disponen de aparato respiratorio como lo poseen los animales o nosotros los seres humanos, pero sí poseen una estructura especializada en esto.
gracias a que posee estomas y las lenticelas. Vamos a ver de qué trata cada uno de estas estructuras. Los estomas son estructuras especializadas de la epidermis, formadas por dos células, generalmente de forma arriñonada. En medio de esas células se crean unos espacios que se llaman el estiolo. Después de que el gas que se intercambia entre la planta y el ambiente entra por el estiolo, el dióxido de carbono se difunde por los espacios intercelulares. Es decir, del ambiente y la planta absorbe el dióxido de carbono. ¿Para que al final qué? Para que al final ella pueda dar al ambiente oxígeno. La vía que toma este gas es por medio de los tejidos vegetales, llega a las células y al final llega a los cloroplastos. El oxígeno que sale toma esta misma vía pero en sentido contrario, parte de los cloroplastos hasta llegar al ambiente. Las lenticelas, estos son como unos pequeños grietas o unos pequeños poros que se abren, como lo podemos ver en la imagen. Esto sucede en el tallo. Ellos se encuentran distanciados unos de otros. ¿Cuál es la función de ellos? Facilitar el intercambio gaseoso, el intercambio de gases, de dióxido de carbono y de oxígeno. La fotosíntesis. Este es un proceso anabólico cuya función es convertir la energía luminosa en energía química para sintetizar moléculas orgánicas a partir de compuestos inorgánicos. Como subproducto de esto podemos obtener lo que es el oxígeno. La fotosíntesis se produce en dos fases, la fase luminosa y la fase oscura. La fase luminosa, esta tiene lugar en la membrana de los tilacoides del cloroplasto. Aquí lo que sucede es que los rayos solares colisionan con las moléculas de clorofila de la fotosíntesis, hace que algunos electrones se desplacen de su nivel de energía. A la hora de estos electrones desplazarse, ellos pasan por un proceso siguiente en el cual al final de este proceso se desprende oxígeno, libera oxígeno en medio. La fase oscura, esta tiene lugar en el estroma del cloroplasto. Aquí se producen reacciones químicas que se denominan el ciclo de Calvin. Aquí lo que sucede es que se sintetiza glucosa a partir de dióxido de carbono y agua. Bueno, seguimos con la distribución de la savia elaborada por el floema. Los productos sintetizados en las hojas durante la fotosíntesis se denomina savia elaborada. Es una mezcla de azúcares, principalmente el azúcar, la sacarosa, aminoácidos, sales y agua. El transporte de esa savia elaborada por toda la planta se realiza a través del floema. El movimiento de la savia elaborada por el floema circula a un ritmo mucho mayor de lo previsto, ya que ésta actúa gracias a la fuerza de gravedad. ¿Qué pasa aquí? Aquí se da una hipótesis de que lo que ocurre es que actúa una presión hidrostática sobre esta savia elaborada para que pueda desplazarse un poco más rápido de lo que lo hace por la fuerza de la gravedad. ¿Qué pasa aquí? Podemos observar en esta siguiente imagen que tenemos aquí el xilema y aquí el floema. El xilema, ¿qué genera? Genera una presión con el agua que va ascendiendo, genera una presión en el floema. La presión que genera el agua que va ascendiendo y la presión que genera la atmósfera generan una presión hidrostática que hace bajar a un mejor ritmo lo que es la savia elaborada por el floema. La respiración es un proceso catabólico que requiere oxígeno y cuya función consiste en la degradación de material orgánico para extraer la energía que se encierra en sus enlaces. Este tiene lugar en las mitocondrias. Como aquí podemos ver la respiración, entra oxígeno y sale dióxido de carbono. Caso contrario en la fotosíntesis. En la fotosíntesis entra dióxido de carbono y sale oxígeno. Es el cambio que hay, la diferencia que hay entre fotosíntesis y respiración de la planta. Ya para terminar, la eliminación de los productos de desecho. Las plantas no tienen aparatos especializados en este proceso, ya que ellas, el material
por decirlo de una manera, que no lo utilizan en una función, al finalizar va a verse utilizado en lo que es la fotosíntesis. Es decir, que las plantas tienen un desecho muy mínimo, casi nulo. Entonces no tienen un aparato muy desarrollado en lo que es este proceso. Lo que las plantas excretan muchas veces son aceites, son líquidos que muchas veces los utiliza el ser humano, como lo que excreta el árbol de pino, que es utilizado para el ser humano. Entonces, en sí, la planta excretar desechos no excreta demasiado, es muy poco lo que excreta desechos. Entonces ya para finalizar, con esto finalizamos esta exposición. Muchas gracias.